nos sea por gozo y por alegría, como le fue por gozo y alegría al profeta Jeremías, Padre, y permítenos ver tu visión, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, porque es el abono, Señor, para que esa vara, Señor, que nos has enseñado que somos cada uno de nosotros, pueda en el nombre de Jesús reverdecer, florecer y fructificar. Bendice a tu hija, fortalécela, llénala de tu Santo Espíritu, Padre. Señor Jesús, hazla limpia, Señor Jesús, para que sea un instrumento, Señor, una vasija de honra, un instrumento útil y santificado, Señor, que tú usas para transmitirnos tu mensaje. En tu poderoso y bendito nombre. Amén. Amén. Les bendiga. Amén. Vamos rápidamente a 1 de Samuel 17. Por favor. Y por título el día de hoy vamos a ver no subestimes la capacidad de tu hermano. Ese es el título que tenemos el día de hoy. Y ¿quiénes hemos escuchado la típica frase que dice: si yo no puedo, tú tampoco? Y muchas veces algo tan sencillo que una persona no lo puede hacer, o para ella es tan complicado, su cerebro rápidamente, ¿qué es lo que piensa? Si yo no puedo, pues menos va a poder otra persona. Es lo que suele pasar en algunas ocasiones. Y es que somos dados a que nuestro ego se eleve. Queremos ponernos por encima de los demás. ¿Qué hacemos como adultos? ¿Qué hacemos si un joven llega y quiere enseñarte, quiere darte a conocer cosas nuevas? Como joven, quizás a lo mejor tú como persona adulta piensas del joven, pero pues, ¿qué me va a enseñar un joven? Si es muy pequeño, si no tiene la experiencia que yo tengo. Tan solo con los pastores más adultos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven les quiere venir a enseñar algo nuevo? Quizás algunos pastores, pues su ego va a ser más grande y va a decir: tú no tienes la experiencia que yo tengo como pastor, tú apenas vas iniciando. O somos de esas personas que decimos: quiero que me compartas tu idea, qué fue lo que Dios te mostró. Pero muchas veces subestimamos a alguien más pequeño que nosotros. Y así ha pasado. Y no solo con un niño, con un joven o una persona más adulta. Y en 1 de Samuel nos da el claro ejemplo de que no tenemos que subestimar la capacidad de nuestro hermano. Si tú no puedes, no quiere decir que el otro hermano no pueda. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo en 1 de Samuel. Y dice: Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la bendición que le has hecho. ¿Es 17, no? No, 17. 1 de Samuel 17. Ah, no, 8. 1 de Samuel 8. ¿Y cuántos no sabemos la historia de David? La historia de David creo que es un gran ejemplo a seguir y es una historia que todos no sabemos. Entonces por eso es que lo quise acompañar con ese título. Y Dios me hablaba mucho a través de eso, de que muchas veces somos tan capaces de subestimar a una persona por el hecho de que a lo mejor si yo no puedo, tú tampoco lo puedes hacer. Y no es así. Dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. El que les dice esto es Goliat, ¿verdad? Goliat, por sus fuerzas y por lo que él era temido, ¿verdad? Por el pueblo. Pero sin embargo, había alguien que había sido escogido por Dios para derribarlo. Y si quieren saberlo, ¿verdad? Vamos a ver. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo.
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En esta parte yo me pongo a pensar, Goliat pues se sentía el superior de todos, que nadie podía derribarlo, que él sabía lo que portaba, que era su fuerza, ¿no? Entre sus propias fuerzas humanas, porque estaba en la humanidad. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén, de Judá, cuyo hombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas y de su padre en Belén. Vemos que David era el más pequeño y era el que apacentaba las ovejas. Quizás para su papá no era capaz, como era el más pequeñito, tú no vas a poder ir a la guerra. Tú siendo el menor, ¿cómo te voy a mandar a la guerra? Eso es para tus hermanos más grandes. Tú mejor haz algo más fácil. Apacienta mis ovejas, ve y ahí cuídalas, ¿no? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevaba al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Esaú y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de sus padres en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo? ¿Y quitaré el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió a las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y en este punto dice que Eliab se enoja, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué creen que se haya enojado? Porque quizás David empezó con esa curiosidad, ¿verdad? De saber qué era lo que tenían que hacer.
Y yo pienso, me lo imagino como David, en ese momento pues él ya derribaba los osos, él hacía grandes cosas, ¿no? Y como que en su mente pues se pone a pensar como de, ¿y si yo puedo? ¿No? Entonces Goliat se enoja al ver lo que va con los demás y que empieza a interrogar, a preguntar. Y si tú tuvieras un hermano pequeño y estuvieran en combate, ¿te gustaría que tu hermano a lo mejor entre? Tú lo vas a echar de menos porque vas a decir, pues está pequeñito, no sabe lo que hace, no sabe qué es pelear contra un gigante. Pero él mismo decía, en la palabra él mismo dice, que aún ellos temían, ¿verdad?, por quién era Goliat, y aún estando grandes, pues tenían ese gran miedo. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces él seguía interrogando, ¿verdad?, preguntando, queriendo saber, sacar información. Dice, fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo a David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, aquí él estaba recalcando, ¿no? Tú eres un muchacho, ¿qué vas a poder hacer? Y es que el rey Saúl decía que, dudó de la capacidad de David, pero sin embargo la capacidad que David tenía no era la capacidad de sus propias fuerzas, sino era la capacidad que Dios le estaba dando. Y Goliat, ¿verdad?, él confiaba en que él era fuerte, en su propia capacidad humana, se podría decir, pero David no, porque David estaba confiando en Cristo. David sabía con quién venía. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Él estaba seguro de quién era y de qué era lo que él portaba. Y es que aquí no nos vamos a ir con lo que él hacía, porque a lo mejor tocaba bonito el arpa y hacía que se apacentara, ¿verdad?, estuviera tranquilo, y a lo mejor la gente lo quería, danzaba muy bonito, hacía muchas cosas, derribaba los osos, pero no era David, era lo que portaba David. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Él reconoce, ¿verdad? Reconoce que no es por él, reconoce que es Dios el que lo va a librar. ¿Y David fue capaz de matar a Goliat? Vamos a 1 Samuel 17:42 en DLA, por favor. 1 Samuel 17:42 en DLA. ¿Y alguien sabe por qué David fue capaz de vencer a Goliat? No era porque fuera simpático, porque tocara bien el arpa, porque se portara bien o porque tuviera grandes dones, sino porque en realidad era un portador de la presencia del Señor. Y Él respalda y te hace capaz para prepararte a las demás cosas que vienen. Te hace capaz de enfrentar y realizar otras cosas que a lo mejor en ti tú dices, yo no me creo capaz de hacer las cosas, yo me siento insuficiente, ¿no? De poder ir y enfrentarme. Pero ahí es cuando Dios te dice,
ya no eres tú, ahora soy yo soy quien te da la capacidad. Tú eres un portador de mi presencia. Y es aquí cuando nos debemos hacer la pregunta si en realidad somos portadores de la presencia del Señor. Y cuando somos un portador de la presencia del Señor, Él nos va a respaldar y nos va a hacer capaz de las cosas. Y aún cuando tú digas, ya no puedo, ya yo creo que me siento muy poca cosa para poder realizar tal cosa o atender tal situación, no, porque ahí es cuando entra Dios y Dios te dice, no es tus fuerzas, no es tu capacidad, sino es la mía. ¿Y cómo estamos seguros de que vamos a tener o que somos portadores de la presencia del Señor? No, vemos adelante. Y dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. De nuevo, ¿verdad? Le empiezan a decir, es que es muchacho, es de hermoso parecer, es pequeño. Y dijo filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Okay. Vemos cómo lo reta, ¿verdad? Y aún sigue firme en su ego, en que él va a poder y que él lo va a derrotar. Y le dice, ¿verdad?, que le va a entregar todo eso. Sin embargo, David, pues él seguía firme y seguía confiando en el Señor. Dice, entonces ahí es cuando entramos nosotros y en verdad estamos rindiendo nuestro corazón a los pies del Señor y le estamos diciendo, toma mi vida. ¿Y por qué no subestimar la capacidad de nuestro hermano? Porque no sabemos en realidad lo que porta. Y con eso me quiero referir, si en realidad porta la presencia del Señor, tenlo por seguro que Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú en realidad eres un portador de la presencia del Señor, Dios te dice, yo no te voy a dejar en vergüenza, donde quiera que tú vayas, yo voy a ser el que te guíe, el que te guarde. Y aún cuando te quieran hacer tu vida imposible, Dios te dice, no eres tú, ahora soy yo el que actúa en tu vida, yo te doy la capacidad de enfrentar cada problema. Vamos a Romanos 10:11, por favor. En Romanos 10:11, en TLA. Entonces, seguimos. La capacidad que él tenía no era porque venía de su propia fuerza, sino que venía de la capacidad, de la confianza que David le tenía a Dios. De quién era, tenía el conocimiento de quién era el que lo acompañaba. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes el conocimiento de quién es el que te acompaña? ¿Sabes quién es el que te acompaña o dudas? Y pasa, ¿verdad? Porque cuando nos enfrentamos a situaciones empezamos a dudar y decimos, Señor, si nos vas a librar de esta situación, de este problema, y empezamos a maquinarnos cosas, ¿no? Pero cuando tú en realidad conoces quién es o qué es lo que portas, ahí es cuando todo cambia, cuando el panorama es diferente. Porque si tú tienes conocimiento de quién es el que te acompaña, tenlo por seguro que no dudarás. ¿Dudarías? De lo que va a pasar más adelante, porque sabes que en el que confiamos es en el Señor, ¿verdad? Dice, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Amén. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios
y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Entonces, vemos una vez más cómo a David no lo deja en vergüenza. ¿Por qué? Una, tiene el conocimiento de quién es su Dios. Es un portador de la presencia del Señor. Era un adorador en espíritu y en verdad. Estaba capacitado no por sus propias fuerzas, sino por un Dios que vive, por un Dios que reina. Y aún así, ¿verdad? Él seguía confiando en el Señor a pesar de todo lo que pasara. El Señor, yo confío en ti. Amén. Yo conozco quién eres tú. Amén. Y si tú portas en realidad la presencia del Señor, no habrá necesidad de que tú te defiendas. No habrá necesidad de darle a conocer a la gente la capacidad que tú tienes. Porque Dios, viendo tu corazón que es humilde y que conoces de Él, que crees en Él, Dios va a ser el que te va a exaltar en el público. Y no hay necesidad de que nosotros le demos a entender a las demás personas qué es lo que portamos, qué es lo que nuestra capacidad humana puede soportar. Porque aún así David mantuvo su corazón humilde y seguía reconociendo que el único que estaba con él era Dios. Tuvo que pasar por muchas situaciones para formarnos esa capacidad y cada día que nuestro corazón se ha transformado y que en verdad no dudemos del Señor, tenemos que pasar por muchos aspectos importantes. Y uno de todos ellos es poner total confianza y depender de la presencia del Señor. Amén. Si no dependemos por completo del Señor, tengan por seguro que no va a resultar. Si no confiamos por completo en la presencia del Señor, ¿qué hay en nuestro corazón? Vamos a dudar y tenemos que pasar por aspectos muy importantes que David tuvo que pasar. En una de ellas fue el menosprecio. Amén. Y aprendió en ese menosprecio, aprendió a ser amado por Dios. Pero ahora, nosotros cuando somos menospreciados, ¿qué aprendemos? Uno, a maldecir a la gente y decir, qué poco amor me da porque de plano no confía en mí. O dependemos en verdad de ser amados por Dios. Y aquí recordamos que lo más importante es ser amados por Dios, no ser amados por las demás personas. Porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre nos va a fallar. Y si tu mirada y tu confianza está en un hombre, tenlo por seguro que Dios lo va a tirar. Porque tu confianza no debe estar en un hombre, no debe estar en una persona. Tu amor debe de ser completamente depender de ser amado por Dios. También en la duda aprendió a ser firme. Y cuando nosotros aprendemos de ser firmes, ténganlo por seguro que no va a haber nada ni nadie que te mueva. Si tú estás firme en una decisión, si tú estás firme y seguro de seguir en los caminos del Señor, van a llegar dudas, van a llegar problemas, situaciones, pero de todas esas situaciones, todas esas dudas, tenlo por seguro que no va a haber nada ni nadie que te mueva. Así te hagan lo imposible, no va a haber nadie que te mueva de la presencia del Señor. Entonces debemos aprender a ser firmes en la presencia del Señor. Aprendió la compañía de Dios por la soledad. Cuando aprendemos a estar solos físicamente, porque no estamos solos nunca, en la soledad David aprendió la compañía de Dios. Aprendió total dependencia de Dios. Ahora dependía, ¿verdad?, de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Depender de Dios. No dejarnos acabar por la soledad, no dejarnos deprimirnos. Entonces, ¿qué debemos aprender? A confiar, estar confiados en la compañía que Dios nos va a dar. Entonces, cada una de estas cosas fue lo que David aprendió. Y que nosotros va a llegar en algún momento donde Dios nos va a hacer pasar por ese proceso para que nosotros también aprendamos, una, a depender de Él, a ser amados por Él y a tener esa compañía con Él. Wow. Entonces, si nosotros confiamos en la persona, tenlo por seguro que una persona no te va a dar
un amor infinito, no te va a acompañar todos los días, aunque te diga que sí, te perjure y te jure, jamás lo va a hacer. No va a apoyarte todo el tiempo, no te va a hacer a un lado, porque lo primero que hacemos como personas es menospreciar a otras, como así David, lo hacían con David, por ser pequeño y pensar que no lo iba a poder derribar, lo menospreciaron, lo dejaron solo, no tenían compañía, no confiaban en la capacidad o en lo que él portaba en realidad, pero Dios confía en lo que tú tienes, Dios confía en lo que te ha dado. Y tú ahora debes de confiar en Dios, en lo que Él te ha dado, y no dudar de lo que ya Él te dio y te dijo. Bueno, si tú tienes el conocimiento de lo que portas, sabrás que es más grande lo que tienes. Si tú sabes que en realidad Dios es el centro de tu vida y que en verdad tú eres un portador de la presencia del Señor, lo imposible será posible. Y aunque te digan tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, Dios te levanta y te dice, levántate y anda porque en algo camino te espera. ¿Quieres ser un portador de la presencia del Señor? Métete esto muy claro en tu mente. Si tú quieres ser un portador en realidad de la presencia del Señor, ten un corazón sensible. Porque tú tengas un corazón sensible y un corazón humilde, tenlo por seguro que vas a ser un gran portador de la presencia del Señor. Y que tú sepas inclinar tu corazón y tu oído ante la voz del Señor. Porque Él va a ser el que te va a instruir, el que te va a guiar. Entonces, levántate y anda porque el camino te espera. Y aún cuando te quieran derribar, tú confía. Y aún cuando te quieran meter contigo, haz como David. David confiaba en el Señor. Amén. Y David decía, yo soy su hijo amado. Y en su mente, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, él decía, yo sé que Dios viene conmigo, yo sé que Dios me escogió para esto, y cuando Dios te escoge para algo, no va a haber nada ni nadie que te derribe ni te quite del propósito de Dios. Amén. Entonces, no dudes, porque lo que Dios ya te dio, nadie te lo va a poder quitar. ¿Va a haber luchas? Sí. ¿Problemas? También. Pero nadie dijo que sería fácil, pero tampoco nadie dijo que sería imposible de hacer. Entonces, si Dios te escogió y te da la capacidad y te da las herramientas, los dones y los talentos para hacerlo, hazlo. Porque camino largo te va a esperar. Amén. Problemas también, envidias, todo vas a levantar. Pero sin embargo, ahí es cuando empezamos a depender de la presencia del Señor, a ser amados por Dios. Y cuando pases por situaciones, solo recuerda que el único que te va a poder amar con un amor sincero va a ser Dios. Tu esposo te va a fallar, tus hijos también, los demás te van a dejar también. Todo esto es pasajero. Y cuando estamos en nuestra propia carne, en nuestra propia humanidad, pues quizás nos va a doler mucho, pero Dios pagó un precio por nosotros. Y Dios no te hizo con un espíritu cobarde, te hizo con un espíritu valiente. Entonces seamos como David, enfrentemos la situación y confiemos en quién es nuestro Señor. Y recuerda que todo lo que Dios ya te dio, nada ni nadie lo va a poder quitar ni detener, porque Dios va a cumplir el propósito en tu vida, así como lo hizo con David. Y David, aún siendo pequeño, vemos cómo llegó al reinado. Y así mismo, aun cuando tú no te sientas capaz, Dios te va a mandar al reinado, te va a decir, ahora te toca. Entonces, no duden de la capacidad de su hermano, porque en realidad no sabemos qué es lo que porta. Y si tú te metes con un hijo de Dios y es un gran portador de la presencia del Señor, regresamos al mismo versículo, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Entonces, clama al Señor y pídele esa guianza y confía así como David confió en Él. ¿Qué más digo ejemplo que el que David nos da de seguir confiando en el Señor? Y que no vienen contra ti, vienen contra el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, lo vemos igual con José. José, a pesar de que era pequeño, él también tenía que cuidar las ovejas y Dios le mostraba a través de los sueños. ¿Y sus hermanos dudaron de él? Sí. ¿Le creían? No. Porque decían, pues él está loco, ¿cómo va a pasar todo eso? Si
Sin embargo, José sabía que en realidad se iban a pasar las cosas. ¿Cuándo? No sabía. Pero sabía que algo Dios iba a hacer con él. Y a pesar de que le hicieron lo que le hicieron, vemos cómo en realidad no pudieron sabotear el propósito que Dios tenía con José. Entonces es un claro ejemplo de que a pesar de todo lo que tuvo que pasar, nunca se saboteó el propósito que Dios tenía con José. ¿Lo vendieron? Sí. ¿Levantaron cosas malas contra él? Porque dice que la esposa del rey, ¿verdad?, quiso manchar su imagen, pero aún así no pudo. Y aún cuando quieran manchar tu imagen, no van a poder contra el propósito que Dios tiene contigo. José lo metieron a la cárcel, pero ahí mismo Dios lo usó, porque también era un portador de la presencia del Señor. Y aún cuando se lo llevaron a la cárcel, Dios lo levantó de gran manera, interpretó los sueños. Y él era firme también en lo que decía, ¿no? Estaba confiado de que Dios era el que le revelaba, estaba firme en lo que les estaba comunicando a las demás personas. Y era tanta su firmeza, el corazón humilde que él tuvo, esa comunión con el Señor, y que nunca se apartó a pesar de que le mancharon su imagen, a pesar de que le hicieron la vida imposible. Dios le entregó algo muy grande. Y que cuando las personas dudaban de su capacidad, Dios dijo: yo te voy a dar algo más grande. Amén. Y vemos cómo también lo lleva, ¿verdad?, a lo más grande, y lo escoge como un buen administrador. Amén. Entonces ahí es cuando nosotros también debemos de saber tener ese corazón como José, de tener ese corazón como David. Porque aún cuando tú veas que todo es imposible, cuando en tu propia capacidad humana ya no puedas, cuando tú dices: ya no sirvo para esto, Dios te dice: todavía te falta, y todavía te voy a llevar al reinado. Entonces, ponlo muy en tu corazón, tenlo en mente mucho, que no es por tus fuerzas, no es por tu capacidad, es por lo que en realidad Dios te está dando, por lo que tú portas, porque lo que portamos es la presencia del Señor. Y que aun cuando quieran sabotear y cuando tú digas: ya arruinaron quizá mi propósito, no dudes, porque Dios está contigo. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de ustedes. Ahora, para que eso sea cumplido, debemos de pasar por pruebas para depender de Dios, para que nuestro amor dependa completamente del Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor en realidad, ahí es cuando Dios dice: ya estás listo. ¿Por qué? Porque sabemos que nada, cuando ya aprendemos a ser dependientes del Señor, sabemos que nada nos va a mover y nos vamos a mantener firmes como David. Entonces ahora, ¿estás firme en lo que dices? ¿Estás firme en lo que haces o sigues dudando? Si dudas, pues mejor en la nochecita te pongo, por ejemplo, que vayas a los pies de Cristo, te arrodilles y te humilles ante Él y le digas: Señor, cámbiame. Porque ya no voy a querer vivir en mi humanidad, no quiero vivir en la capacidad humana que yo tengo, sino quiero vivir en la capacidad y en la valentía que tú me das. Es ahí cuando nosotros en realidad ponemos por prioridad a Dios. Y dices: ya no puedo. Entonces debemos tener un corazón humillado, un corazón humilde y un corazón sensible ante la presencia y la voz del Señor. ¿Quieres que Dios te dé revelación como lo hacía con José? Ten un corazón humilde y un corazón sensible ante la presencia del Señor. Cuando tú aprendas a hacer eso, Dios te va a revelar muchas cosas. Y yo sé que nos va a costar, porque aún así a mí me cuesta. Pero como te decía, nadie nos dijo va a ser fácil, pero tampoco nadie nos dijo que iba a ser imposible. Entonces debemos aprender a hacer esa dependencia del Señor y confiar como David. Y decir: tú no te estás enfrentando conmigo, te estás enfrentando al Dios de los ejércitos. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir, que en verdad se lo lleven muy en mente y que se quede grabado en sus corazones, que no es por su capacidad humana, sino por lo que Dios y lo que en realidad nosotros portamos. Y pregúntate a ti mismo y pregúntate al Señor: ¿en realidad estoy portando o soy un portador de la presencia tuya? Cuando somos portadores de la presencia, se ve. David
era un portador de la presencia y se veía. ¿Por qué? Cómo tocaba el arpa, cómo hacía las cosas, cómo era ese defensor. Entonces, cuando tú eres en realidad un portador de la presencia del Señor, se va a notar, se va a ver cómo haces las cosas, se ve cómo te va a dar el reconocimiento a la gente, aún sin que tú se lo des a demostrar. Y aunque te dé reconocimiento a la gente, tu corazón se va a seguir manteniendo humilde. Porque cuando tú sabes mantener tu corazón humilde es cuando Dios más te va a estar exaltando. Pero ojo, cuando alguna persona te exalte, no dejes que tu corazón se mueva. Mantente firme como David y José. Y si sientes que ya se te mueve el corazón de este lado, ve con Dios y dile: Señor, no hagas que mi corazón se mueva, sino que se mantenga firme y que sea humilde. Porque sabemos que todo va por venir por Dios. Todo lo que vamos a tener va a ser por la presencia del Señor. Todo ese reconocimiento va a venir por parte de Dios. Todo lo que logremos, todo lo que hagamos va a venir por Dios. Entonces, así tú hagas lo mejor. Todo debe ser reconocimiento al Señor. Porque no es por ti, sino que es por Dios. Entonces, todo lo que hagamos siempre debe de ser reconocido y debemos de dar a reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, cuando alguien te diga excelente trabajo, se dice: no soy yo, es Dios. Entonces, Dios nos usa como instrumentos y que seamos usados como David y José. Y que más que nada usados por Dios y que en realidad pues es el que nos da el verdadero ejemplo, ¿verdad? Y pues hasta aquí sería todo. Entonces espero que haya algo tocado tu corazón. Gloria al Señor. ¡A su nombre! Gloria. Vas a ver que Dios es bueno. Amén. Para siempre su misericordia. Gloria al que vive terrena. Pues vamos a adorarlo. Vamos a bendecir su santo nombre. Él está con todos nosotros. Él es bueno, Él es fiel. ¿Y cuántos comieron? Amén. ¿Cuántos comieron? Gloria al Señor. ¿Por qué crees que les exijo? ¿Por qué crees que les exijo? Porque tienen capacidad. ¿Porque tienen qué? Capacidad. Y si no exigimos esas capacidades, ¿qué sucede? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es poderoso, ¿sí? Y que a todos nos da, a cada uno, capacidades diferentes. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Ahí te va. Recuerda que Jesús, ¿verdad?, fue menospreciado. David fue menospreciado. Jesús fue menospreciado. Pero jamás se detuvieron. ¿Pero jamás qué? Se detuvieron. Hoy el Señor nos dice: no te detengas. No te detengas, eres menospreciado. ¿Sí? Eres señalado por tu discapacidad que tienes. Porque a lo mejor no eres muy expresivo. No tienes fama. No tienes dinero. Podemos alcanzar, con nuestras capacidades humanas, podemos alcanzar el éxito. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nunca lo vamos a poder disfrutar. Siempre va a haber ¿qué? Un vacío. Un vacío, porque los ricos se suicidan. Tienen mucho dinero, tienen todo lo que quieren humanamente y terminan muchos matando, quitándose la vida. Gracias a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Podemos decirle: Señor, queremos más de ti. Gracias por tu amor, por tu bienestar, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. No igual para que tengas tu
mañana nos dará la salida a cualquier situación. Sabemos que los gigantes están, Señor, en todos lados y esperan derrumbarnos, esperan acabar con nosotros. Pero, Señor, la confianza que tenemos es que tú estás con todos nosotros. Gracias por la libertad que nos das. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.